Hey, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a aprender sobre la red de tuberías. Para esto vamos a recordar la ecuación de pérdida de carga según Hazen-Williams, en donde nos dice que esta será igual a 10.67 por el caudal elevado a la 1.85 por la longitud, todo eso dividido por un coeficiente elevado a la 1.85, eso también multiplicado por un diámetro a la 4.87. En este caso tenemos que la pérdida de carga estará dada en metros, el caudal estará dado en metros cúbicos por segundo, la longitud en metros y el diámetro en metros. En este caso, debido a que en Guatemala no usamos ni un sistema internacional ni un sistema inglés, sino que utilizamos un sistema mixto, se nos da la siguiente ecuación, en donde tendremos que la pérdida de carga será igual a 1743.811 por el caudal elevado a la 1.85 por la longitud dividido el coeficiente elevado a la 1.85 por el diámetro elevado a la 4.87. En este caso la pérdida de carga sigue estando en metros, el caudal cambia y en este caso estará en litros por segundo, la longitud queda igual en metros y el diámetro estará en pulgadas. También tenemos que tomar en cuenta una corrección de caudales que lo vamos a usar más adelante, en donde nos dice que la corrección de caudales será igual a menos la sumatoria de pérdidas de carga, todo eso dividido por un coeficiente n por la sumatoria de las pérdidas de carga dividido los caudales. En este caso n será siempre 1.85. Ahora, para tomar en cuenta la corrección de caudales, tendremos que el caudal corregido será igual al caudal inicial más la corrección. Por el otro lado, un caudal corregido en un tramo común será igual a un caudal inicial más la corrección de ese tramo menos la corrección del tramo contrario. Ya que tenemos muy en clara la teoría, podemos pasar a un ejercicio. Entonces nos dice, encuentre el caudal en cada tramo si C es igual a 100. En este caso tenemos un tramo de A a B de una longitud de 350 metros y un diámetro de 10 pulgadas. Un tramo de B a E de 610 metros de longitud y un diámetro de 8 pulgadas. Entonces cada tramo tendrá su longitud y su diámetro. Ya que tenemos en cuenta estos diámetros y estas longitudes, tenemos que empezar a asumir un caudal. Entonces, para empezar, tenemos que comprobar si nuestros caudales salientes serán iguales a nuestro caudal entrante. Entonces, para hacer eso tendríamos que sumar los 30 litros por segundo más los 23 litros por segundo más los 28 más los 34 litros por segundo. Si eso nos da 105 litros por segundo, entonces sabremos que el planteamiento del problema está correcto. Entonces podemos proseguir a asumir los caudales. Para empezar a asumir nuestros caudales, vamos a empezar desde el nodo en donde está el caudal entrante. En este caso será el nodo A. Entonces, como hay dos tramos, dos ramales en el nodo A, voy a dividir los 105 litros por segundo en el tramo AB y en el tramo AD. Primero, con fines de asumir un primer caudal, voy a decir que de A a B corren 50 litros por segundo. Entonces, como dije que de A a B corren 50 litros por segundo, será obvio que de A a D correrán los 55 litros por segundo restantes. Entonces lo puedo colocar. Diré que de A hacia D van a correr 55 litros por segundo. Ahora, si me paso al nodo D, tendré que van a entrar 55 litros por segundo, pero va a haber una salida de 23 litros por segundo. Y entonces si resto 55 menos 23, me dará 32. Entonces, acá irán 32 litros por segundo. Si se dan cuenta, la dirección del caudal va hacia la derecha, porque en el nodo D me sobraron 32. Si hubieran faltado 32 litros por segundo,
entonces la línea iría hacia el otro lado. Ahora vamos al nodo B. En el nodo B tengo que entrarán 50 litros por segundo y van a salir 30 litros por segundo. Si a 50 le resto 30, me darán que es de 20. Pero como tengo dos ramales, tendré que asumir dos caudales otra vez. En este caso, para no complicarnos, vamos a decir que los caudales serán iguales. Entonces diré que del tramo B a ese tramo va a correr un caudal de 10 litros por segundo. Y si queremos comprobar, podríamos decir que 50 menos 30 serán 20, menos los 10 que corren hacia B serán 10 litros por segundo. Entonces serán los restantes que corren del tramo BC, que serán 10 litros por segundo. Ahora si voy al nodo E, no tengo ninguna salida de un caudal, sino solo una entrada. Entonces el caudal de B a E será el mismo de E hacia F, que son 10 litros por segundo. Si ahora me paso al nodo C, tengo que sumar los 10 litros por segundo del tramo BC más los 32 litros por segundo del tramo DC, y a eso le tengo que restar 18. Si le resto esos 18, me quedará que restan 24 litros por segundo. Entonces, como sobraron 24 litros por segundo, lo pondré en dirección hacia la derecha con una magnitud de 24 litros por segundo. Y ahora, si sumo 24 litros por segundo del tramo CF más los 10 litros por segundo del tramo EF, tendré que me restarán 34 litros por segundo, que exactamente es la salida del caudal en el nodo F. Entonces podemos concluir con que asumimos bien los caudales. Para terminar de analizar mis caudales asumidos, voy a darle nombre a mis circuitos. Entonces, en el primer cuadrado, o sea, en el tramo A, B, C, D, llamaré a este circuito 1 y al otro tramo de B, F, C lo llamaré circuito 2. Ya que tengo esto, me voy a pasar a Excel para terminar de analizar mi sistema. Entonces tengo que, en mis datos, el coeficiente de Hazen-Williams me decía que era de 100. El caudal original, o sea, el caudal entrante, será de 105 litros por segundo. Entonces, acá nombré el circuito y el tramo. Entonces, en el circuito 1 tendré el tramo A a B, y en ese tramo tendré un caudal de 50 litros por segundo. En el circuito, en este caso no le puse nombre, sino que le puse tramo común. ¿Por qué? Porque en BC estará compartido con el tramo común de C a B. O sea, serán el mismo tramo, pero yendo hacia un sentido contrario. Entonces en el tramo común de B a C voy a tener 10 litros por segundo. Si sigo en mi circuito 1, en el tramo CD, tengo un caudal de 32 litros por segundo, pero me doy cuenta de que la línea va en contra de cómo lo estoy poniendo. Como digo que va de C hacia D, entonces pondré menos 32 litros por segundo. De igual manera, en el tramo D hacia A, voy a poner menos 55 litros por segundo, porque va hacia el lado contrario. Ahora me paso al circuito 2, en donde me voy al tramo B, que tendré un caudal de 10 litros por segundo. En el tramo E hacia el F, tendré igual un caudal de 10 litros por segundo. En el tramo FC, tendré menos 24 litros por segundo. Ahora, en el tramo común de C hacia B, tendré menos 10 litros por segundo.
Ahora, ya que puse los caudales asumidos, voy a tomar en cuenta mis longitudes y los diámetros. En el tramo AB tengo un diámetro de 10 pulgadas y una longitud de 350. En el tramo BC, B hacia el C, tengo un diámetro de 8 pulgadas y 153 metros de longitud. En el tramo C a D tengo 350 metros de, no, perdón, 10 pulgadas de diámetro y 350 metros de longitud. En el tramo D hacia la tengo 12 pulgadas de diámetro y 153 metros de longitud. Ahora en el circuito 2 tengo en el tramo B hacia L tengo un diámetro de 8 pulgadas y una longitud de 610 metros. En el tramo E hacia el F tengo un diámetro de 8 pulgadas y una longitud de 153 metros. En el tramo FC tendré un diámetro de 12 pulgadas y una longitud de 610 metros. Por último, en el tramo CB tendré una longitud de 153 metros y un diámetro de 8 pulgadas. Para continuar con nuestro problema, vamos a calcular las pérdidas de carga de cada tramo. Entonces, para esto tenemos esta ecuación, en donde en el tramo AB tendremos que la pérdida de carga será igual a la división de dos cosas. Primero, en el numerador tendremos 1743.811 por el caudal de ese tramo, que será de 50, elevado a la 1.85 por la longitud. En este caso no se ve, pero la pondremos acá. Todo eso dividido el coeficiente de Hazen-Williams, que será de 100. En este caso, como siempre será el mismo, lo vamos a bloquear poniéndole dos símbolos de dólar. Eso elevado a la 1.85 por el diámetro a la 4.87. Entonces el diámetro tampoco se mira, pero lo vamos a poner acá. El diámetro elevado a la 4.87. Entonces nos dará que tenemos una pérdida de carga de 2.2838. En donde si desplazamos las filas, tendremos un valor en el tramo BC. Sin embargo, desde el tramo CD y el DA ya no tendremos un valor. Esto debido a que utilizamos caudales negativos. Entonces lo que podemos hacer para solucionar este problema es colocar un valor absoluto en el caudal. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta la pérdida de carga como negativa también. Entonces, si vamos a la fórmula, el caudal lo pondremos en valor absoluto con el comando abs y nos dará lo mismo, con un valor en estos dos puntos. Sin embargo, como el caudal es negativo, tomaremos la pérdida de carga como negativa también. Y de igual manera en el tramo DA. Ahora, para practicar, vamos a ir al circuito 2, en donde la pérdida de carga será igual a la división de primero. En el numerador tendremos 1743.811 por el caudal de este tramo, que será de 10. Recordemos que eso va en valor absoluto. Esto elevado a la 1.85 por la longitud. La longitud será esa. Todo eso dividido el numerador, que igual será el coeficiente, que siempre será el mismo, entonces lo vamos a bloquear. Elevado a la 1.85 por el diámetro, que el diámetro será este, elevado a la 4.87.
entonces nos da esa pérdida de carga. Desplazamos y en este caso tenemos dos caudales negativos, entonces estas pérdidas de carga serán negativas también. Entonces colocamos un signo negativo para convertirlas y podemos pasar a la siguiente columna, en donde vamos a recordar esta fórmula de nuestras correcciones, en donde vamos a tener que nuestra corrección va a ser igual a la sumatoria de pérdidas de carga, eso negativo, dividido n, que será 1.85, por la sumatoria de pérdidas de carga dividido el caudal. Entonces primero vamos a hacer este pedazo de la fórmula, en donde fácilmente solo vamos a dividir la pérdida de carga entre el caudal de ese tramo. Entonces vamos a desplazar, vamos a hacer lo mismo con este tramo, será la pérdida de carga que encontramos dividido el caudal. Desplazamos para obtener todos los datos y como nos damos cuenta, en este caso tendremos sumatorias y sumatorias. Entonces podemos hacer una sumatoria de este lado, de toda esta columna. Vamos a desplazar y de igual manera en este circuito vamos a desplazar y podemos pasar a nuestra siguiente columna, que será de la corrección de caudales. La corrección de caudales nos dice que será un negativo y una división. Primero en el numerador tendremos la sumatoria de pérdidas de carga, que será esa. En este caso siempre será la misma, entonces también la vamos a bloquear. Dividido n, que es 1.85, por la otra sumatoria, que será esta sumatoria. También la vamos a bloquear porque siempre va a ser la misma. Y vamos a tener la misma corrección de caudales en todos los tramos. En este caso tendremos el mismo caso en el circuito 2, en donde vamos a copiar la fórmula para ahorrarnos tiempo y vamos a desplazar estos acá, para que si miramos en la fórmula del lado de acá arriba, tendremos que será negativo por la sumatoria de pérdidas de carga dividido 1.85 por la sumatoria de pérdidas de carga entre los caudales. Entonces vamos haciéndolo de manera correcta. Por último tenemos que el caudal será igual al caudal que estamos usando más la corrección de caudales. Entonces desplazamos y en este caso tenemos que tomar en cuenta el tramo común. El tramo común será este, en donde nos dice que por ser tramo común el caudal será al caudal más el delta 1 menos el delta 2. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si vamos a la fórmula tendremos el caudal más el delta 1 menos el delta 2. En este caso vamos a trabajar con el delta 2 del mismo tramo, entonces le vamos a restar el delta 2, que será el delta 2 del tramo común. Entonces nos da eso. De igual manera vamos a trabajar el circuito 2 con el caudal más la corrección y nos dará esto. En este caso, igual acá por ser tramo común va a ser el caudal más el delta 2 menos el delta 1. En este caso ya tenemos el caudal más el delta 2, pero le tenemos que restar el delta 1, que será igual del tramo común, que será ese. Entonces nos da ese caudal. Ahora para continuar, vamos a continuar con nuestra segunda iteración.
Para ahorrarnos tiempo vamos a copiar la fórmula de la pérdida de carga de este lado y la vamos a copiar acá. Acá nos da error porque todavía no lo hemos analizado. Entonces primero vamos a ver las cosas que no se movieron. Primero sabíamos que el coeficiente siempre iba a ser el mismo. Entonces si regresamos a la parte de acá, nos damos cuenta que como la bloqueamos, sigue estando en el coeficiente. Sin embargo, lo que sí se movió fueron la longitud, el diámetro y el caudal. Vamos a empezar por la longitud, en donde la longitud era el que está en rojo. Entonces vamos a llevar esta longitud a este punto, porque la longitud siempre va a ser la misma, dependiendo del tramo en donde estemos trabajando. Entonces el diámetro vamos a moverlo también, que era el que está en verde. Entonces lo vamos a llevar a donde está el diámetro de este punto. Y por último el caudal. En este caso el caudal anteriormente estaba acá, pero ahora como estamos trabajando con la iteración 2, entonces lo vamos a poner en el caudal que encontramos. De esta manera ya tenemos nuestra pérdida de carga de ese tramo y corremos las columnas. Ahora si recordamos, como tenemos un caudal negativo, acá de igual manera vamos a tener un caudal, una pérdida de carga negativa. Entonces lo que hacemos es ponerle un negativo para compensar ese caudal. Corremos esto para que nos concuerde con el caudal negativo de abajo y repetimos el proceso con el circuito 2. Entonces voy a copiar este de acá, lo voy a pegar acá. Ahora, si me doy cuenta, ya tengo todos mis datos como los necesito, en donde el caudal le está tomando en cuenta el caudal nuevo que encontramos en la iteración 1 y la longitud del diámetro lo está tomando de manera correcta. Entonces bajo estas columnas, estas las pongo negativas porque es un caudal negativo, y repito el proceso de dividir la pérdida de carga entre el caudal. Entonces voy a dividir la pérdida de carga que encontramos entre el caudal de este tramo, en donde voy a hacer lo mismo para esto. Tengo que dividir la pérdida de carga entre el caudal que encontramos. Y acá encontramos la sumatoria. En este caso también necesitaríamos la sumatoria de las pérdidas de carga. Y para la corrección de caudales nos decía que era para ahorrarnos tiempo voy a copiar la de acá y la voy a copiar acá. Entonces era menos la sumatoria de pérdidas de carga, pero en este caso tenemos una pérdida de carga 2 y dividido n, que era 1.85, por la sumatoria de pérdidas de carga dividido el caudal. En este caso tengo una nueva. Entonces esto lo voy a desplazar y voy a copiar esto hacia acá. Entonces muevo esto para acá para que me tome en cuenta este circuito 2 y lo puedo desplazar. Acá para encontrar el caudal 2 podría hacer la fórmula que es el caudal más la corrección, pero para ahorrarnos tiempo solo lo voy a copiar, en donde tendré primero el caudal. En este caso tengo que mover esto hacia el caudal que encontramos y será más la corrección de este caudal. Entonces desplazo estas filas y si nos recordamos, por ser un tramo común, debo de hacer que el caudal va a ser el caudal inicial más el delta 1 menos el delta 2. Entonces acá
debería de ser este caudal, y acá sería menos la corrección del tramo común. Y si vamos acá, el tramo común era el tramo CB. Entonces ya tengo mis caudales para la iteración 2 del circuito 1. Si hago esto en el circuito 2, voy a tener que el caudal del circuito 2 va a ser el caudal que encontramos anteriormente más la corrección. Entonces desplazo estas filas y en el tramo común le tengo que restar el delta o la corrección del tramo común contrario. Entonces esto lo tengo que restar, le resto ese valor. Entonces si nos damos cuenta, ya tenemos unos caudales 2 para una iteración 2. Voy a hacer una última iteración con fines de practicar. Entonces para la pérdida de carga 3, voy a copiar esta pérdida de carga acá. Y si me doy cuenta en la fórmula, primero el caudal sí lo está tomando con el caudal que necesito. Ahora la longitud no la está tomando con el valor que necesito, que sería hasta acá. El coeficiente sí lo está tomando con el valor que necesito. Y por último el diámetro, necesito desplazarlo hacia en donde lo necesito. Entonces acá nos da que tengo una pérdida de carga de 1.8568. Desplazo estas columnas, estas filas. Entonces si me doy cuenta acá tengo un caudal negativo, entonces debería de tener una pérdida de carga negativa en este lado. De igual manera en este tramo, y copio esto. Si reviso mi fórmula, tengo que el caudal está en el valor que necesito. La longitud veo que también está. El coeficiente está bloqueado, entonces también está allá. Y el diámetro también está en el valor que necesito. Como ya tengo esto, desplazo esto y continúo con la pérdida de carga entre el caudal. Entonces sería la pérdida de carga dividido el caudal. Desplazo esto. Para ahorrarme tiempo puedo copiar esto acá, desplazarlo, y para mi corrección de caudales tengo esta fórmula en donde puedo decir que es igual a eso, o también lo puedo copiar de este punto para ahorrarme tiempo. Entonces solo me doy cuenta de que estoy tomando los valores que necesito. En este caso necesito los siguientes y desplazo estas filas. Acá de igual manera puedo copiar la corrección de este punto, de este tramo, arreglar estos valores. Acá si me doy cuenta, tengo una corrección muy grande y normalmente esta corrección va a ser cada vez más pequeña. Entonces, si busco mis errores, tendré que acá no tomé en cuenta la pérdida de carga como negativa, con un caudal negativo. Entonces esto debía haberlo tomado como negativo, debido a que el caudal es negativo, y de igual manera abajo. Entonces ahora sí me queda un valor más real. Entonces para el caudal solo tengo que sumar el caudal anterior más la corrección, y copio esto en el tramo común. Debo de
de hacerlo el caudal 1 más el delta 1 menos el delta 2, o sea, la corrección del tramo común se la debo de restar. Entonces el tramo será BC, el tramo común será CB, se la debo de restar. Y por último puedo copiar acá esto para que me sume el caudal que habíamos encontrado más la corrección. Desplazo estas filas e igual en el tramo común debo de restarle el delta 1, o sea, la corrección del tramo BC. Entonces acá debería de restarle, como estamos en el tramo CB, que debo de restar la del tramo BC, que sería esta. Entonces de esta manera obtengo mis caudales en cada tramo. Si me doy cuenta, como ya había mencionado, la corrección entre los caudales cada vez se va haciendo más pequeña. En este caso es de 0.06, en este caso era de 0.2 y en este caso era un valor grande de 5. Entonces, ¿cuándo dejamos de hacer iteraciones? Podemos hacer iteraciones infinitas, sin embargo por el tiempo no podemos hacerlas. Pero cuando tengamos valores muy cercanos a 0, por ejemplo en este caso de 0.03 y de 0.06, ya podemos considerar como valores correctos estos. Llevándolos ya a una forma gráfica, tendremos lo siguiente, en donde en el tramo AB nos quedó un caudal de 44.64 litros por segundo. En el tramo BC nos quedó un caudal de 6.27 litros por segundo. En el tramo CD nos quedó un caudal de 37.36, en este caso es negativo porque va en contra de nuestra dirección. De igual manera en el caudal del tramo DA nos quedó un caudal de 60.36 con la dirección hacia abajo. Un caudal en el circuito 2 en el tramo BE de 8.37 litros por segundo. En el tramo EF el caudal seguiría siendo lo mismo, entonces nos quedó que es de 8.37. En el tramo FC nos quedó que es de 25.63 con la flecha hacia allá porque va en contra de nuestra dirección. Y por último en el tramo común el caudal de C hacia B nos quedó de 6.27 con la flecha contraria, entonces por eso es el signo negativo. Ya comparándolo con los caudales supuestos, nos podemos dar cuenta que sí tuvieron una variación. Sin embargo, sí se acercaron a lo que habíamos supuesto desde el principio. Entonces con esto terminamos el video de hoy. Espero les haya ayudado a entender este tema y espero verlos a la próxima. Gracias.